Muy buen día tengan todos ustedes, queridos jóvenes. En el nombre del Señor Jesucristo, pues les doy una bienvenida a esta nueva semana de este curso de religión. Espero que se sientan a gusto, que puedan también compartirme las inquietudes que tengan, aquello que vayan aprendiendo, que vayan quedando tal vez algún rezago de lo que no. Yo, con mucho gusto, ustedes me escriben y yo estoy dispuesto a responderles con toda gentileza. Como saben ya, mi nombre es Isaac Caballero, soy el profesor de religión y vamos a empezar esta quinta sesión con ustedes, alumnos de cuarto de secundaria. Como todas las semanas, empezamos este curso con una oración. Es importante siempre mantener un espíritu de oración, no solo en este curso, sino en todo lo que hagamos. Que esto no te suene a algo banal, esto es algo muy importante, muy importante. Y no te lo digo simplemente porque sean palabras bonitas, es porque hay situaciones que requieren la asistencia del Espíritu Santo. Acá lo vemos representado en forma de paloma y con el fuego, ¿no? Ahora hacemos esta oración del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Danos sabiduría para entender tu voluntad, compasión para acercarnos al necesitado y rectitud en nuestro comportamiento. Visión para enfrentar las situaciones difíciles, agradecimiento por los regalos y las bondades que hemos recibido, arrepentimiento por nuestras faltas y una unión íntima con Dios. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden ver ustedes que esta oración tiene muchas palabras y términos que ustedes también han usado en la tarea que me han entregado, ¿no? Como el arrepentimiento, las actitudes que alguien tiene cuando tiene el Espíritu Santo, dar gracias, la rectitud en el comportamiento. Todas estas cosas, queridos jóvenes, nos van a ser dadas por el Espíritu Santo en la medida en que nosotros se lo pidamos. Ahora vamos a escuchar una canción muy bonita y breve para solicitar también al Espíritu Santo, porque ustedes saben que cantar, como dice San Agustín, es orar 2 veces. Así que les pido que la escuchemos. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Muy bien. Esta canción justamente habla de un agradecimiento, ¿no?, que uno tiene hacia el Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. ¿Qué significa esto? Como se dan cuenta, la Escritura está llena, abunda de términos, de imágenes que nos dan a entender otras cosas. ¿Qué entiendes tú por el aceite, por la lámpara? ¿No? Pon aceite en mi lámpara, Señor. Eso es lo que en este curso deseamos que ustedes vayan adquiriendo, ¿no? No simplemente un curso de religión como quien se sabe el Padre Nuestro, como quien dice que se va a comportar bien y no va a cometer pecados, no, sino que comiencen a adquirir una interpretación seria y una interpretación correcta de las Escrituras.
y que finalmente esto pueda ayudarte en tu vida. Vamos a construir ahora, vamos a hacer un ejemplo de lo que es la construcción de una torre. ¿Ustedes han hecho alguna vez este jueguito de los vasos? ¿No? Creo que esto lo hacen mucho los realities estos de los chicos. Una torre de vasos, la construyes, haces una pirámide, ¿no? Y si lo haces bien, puedes construir algo grande, como tu vida. Tu vida es algo grande, ¿no? Y puedes construirla. Lo importante es que lo construyas bien, que tengas todos los elementos puestos, como la familia, la educación, tu ser personal, tu dignidad, tu relación con Dios, con tus padres, con tus hermanos. Pero ¿qué pasa si uno de esos vasos se cae o no está bien colocado? Pues esto se viene abajo, ¿no? Yo he querido poner otra imagen, pero es la única imagen que he encontrado, así que ya, pero ustedes me entienden, ¿no? O sea, es decir, que si no pones bien las bases de algo, se viene abajo, se viene abajo. Ahora estás en un tiempo de construir, un tiempo de edificar, ¿no? A tu edad. Y no te lo digo porque tenga que decírtelo, sino porque es verdad. Como hablábamos algunos con otras clases, hablamos de la verdad. La verdad, en este caso, es que tienes, ¿cuántos años? 14, 15, 13, no sé. Y estás en una etapa de construir. Y yo te exhorto a que construyas bien. Y tendrás un edificio muy grande más adelante. Entonces, ánimo, ¿no? A tu edad ya en otras sociedades y en otros tiempos los chicos se hacían hombres, las mujeres ya asumían grandes responsabilidades. Es importante que lo sepamos, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora, vamos a entrar de lleno en lo que nos compete en esta clase. La lectio divina. Esto se pronuncia así, lectio. ¿Has escuchado hablar de esto? No, profesor, nunca. ¿Qué es? Esto tiene que ver con la escritura, con la Biblia. Como les he dicho y les diré siempre, nosotros siempre trabajaremos con la Biblia. En el curso de religión, en el curso de cristianismo, la escritura es lo básico, lo fundamental. Si trabajamos fuera de la escritura, yo estaría diciendo cosas mías y no cosas de Dios, cosas del cristianismo, del catolicismo. Y la fuente principal es la escritura. Entonces, veamos, queridos jóvenes, lectio divina es una palabra que viene del latín que significa lectura divina o lectura orante. Acá tenemos la definición, le invito a que la puedan estudiar también. Es una metodología de reflexión y oración de un texto bíblico, utilizado por los católicos desde los primeros años del cristianismo. Si tú eres católico, sí, profesor, pero si hay muchas personas hoy en día, eso es una de las grandes crisis del catolicismo, es que los católicos no saben qué es ser católico. No sabemos, me incluyo, porque no ha habido una difusión organizada, bueno, ha habido muchas carencias, ¿no? Y hoy día desconocemos muchos de nosotros esta práctica tan importante como es la lectio divina, la lectura divina, la lectura de la Escritura. Fue Orígenes, dice un santo, o iba a ser santo, un padre de la iglesia de los primeros siglos, como pueden ver acá, 185, 254 después de Cristo, teólogo es alguien que estudia a Dios, se dedica al estudio de Dios, en este caso del Dios hebreo, ¿no? Del Dios de Jesús, quien afirmaba que para leer la Biblia con provecho es necesario hacerlo con atención, constancia y oración. Es decir, queridos alumnos, si tú te das cuenta, yo te digo, puedes tú leer la Biblia y entrar en la Escritura y sacar de ahí algún provecho por ti mismo, o sea, sin una metodología,
La respuesta según Orígenes, según las fuentes, según todo este estudio es no. Tú para acercarte a la escritura tienes que hacerlo con un método, una metodología. Si no tienes la formación adecuada para preparar un ceviche, pues vas a hacer algo feo, que no te vas a ver bien, ¿no? Si vas a leer un libro, una novela o vas a presentar, tienes que estudiar, tienes que prepararte, ¿no? Si vas a reparar un auto, para los que les gusta la mecánica, qué sé yo, también, ¿no? Tiene que saber que se va a ensuciar. O sea, igual es con la escritura, con las cosas santas, uno también tiene que ir con una preparación, no cualquiera puede acceder. Entonces, en este ámbito de lo sagrado, todo esto tiene un orden, una coherencia, porque si no, corres el riesgo de no entender, de perderte en una interpretación errónea. Entonces, hay unos pasos que nos recomiendan estos hombres sabios que se han dedicado a la oración. Y dice, es el centro de la práctica de la acción divina, se encuentra una actitud receptiva y reflexiva de lo que Dios dice por medio de la palabra. Y contempla 4 partes, nos han puesto en 4 partes para poder entrar en esta lectura. Una es la lectio, o sea, la lectura. Está escrito en latín, ¿no? Ya saben ustedes, chicos de cuarto, inteligentísimos, que es el latín, ¿no? La meditatio, la meditación de la palabra. La oratio, ¿no? Y la contemplatio, lectura, meditación, oración y contemplación. Estas deben realizarse en silencio, contemplativamente, durante el medioevo, ¿no? ¿Qué épocas abarca el medioevo? Ustedes saben, ¿no? Bueno, del siglo VI, más o menos, en adelante, hasta el 1200, 1100, ¿no? Un largo periodo. Esta metodología era utilizada principalmente en el clero monástico, es decir, el monasterio. ¿Ustedes han ido al monasterio alguna vez? ¿Saben lo que es un monasterio, los monjes? Seguro que se ubican a los sacerdotes, pero los monjes. Una de las propuestas para este año era ir a visitar un monasterio con ustedes a final de año. Dios quiera, ustedes pídanle al Señor que también podamos concretar esta visita. Es una cosa muy hermosa, muy bonita, que podamos ir de paseo, visita guiada a un monasterio, cerca a nosotros, ¿no? Bueno, con el tiempo se extendió a los fieles, es decir, que leían, digamos, la Biblia y la estudiaban con esta forma los monjes, y luego ya pasó, digamos, al común de la gente, aquellos que no están formándose para ser monjes, ¿no? Como tú, como yo, como nuestros padres, es decir, por poner un ejemplo, todas las personas, ¿no? Actualmente es una práctica común entre los católicos, y luego pone practicantes, porque, claro, hay que hacer una diferencia entre los católicos y los católicos practicantes, ¿no? Bien, entonces sacamos nuestro libro, es decir, nuestra Biblia, y ponemos un poco, llevamos un poco a la práctica esta clase. Vamos a ver la epístola de San Pablo a los Efesios, que es un libro del Nuevo Testamento, en donde San Pablo habla a los Efesios, capítulo 6, del 10 al 18, todos con su Biblia en casa, en la mano, buscan el capítulo, y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Pablo, vestíos de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra la sangre ni la carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, hablábamos de la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, ir a anunciar el evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta lectura, sacada de nuestro libro, es decir, de nuestra Biblia, pues
es un ejemplo de una cita que es sometida a esta metodología de la lectio divina, que todos los católicos debemos practicar para poder realmente comprender y vivir lo que es ser católico. ¿Entienden? Y no solamente esta, cualquier otra lectura. Por lo tanto, ya hemos empezado bien, hemos realizado el primer paso. Hemos hecho una oración invocando el Espíritu Santo con esta canción, ¿no? Pon aceite en mi lámpara, Señor, ¿no? Entonces, ya el Espíritu Santo ha venido, nos ha ayudado, nos hemos puesto dispuestos para que el Señor nos ayude. Y hemos dado lectura, hemos hecho la lección del texto bíblico. Entonces, yo voy a presentar ahora un gráfico que quiero que ustedes también lo realicen, ¿no? Como una ficha, como una forma de ayudarse a construir un análisis de la lectura bíblica, de la lección divina, ¿de acuerdo? ¿De qué trata el texto? Una pregunta simple, ¿no? Luego, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué me dice la lectura? ¿Cómo yo respondo a Dios? ¿Cómo contemplo a Dios en mi vida? Las tres primeras preguntas pueden ser preguntas que uno también las estudia o las ve cuando hace un análisis de un texto en el curso de narrativa o en el curso de lenguaje, ¿de acuerdo? Pero el espíritu con el que yo entro en el texto es otro, ¿de acuerdo? Es porque las preguntas que vienen luego atañen a mi vida personal, en mi relación con Dios y de mi historia. He ahí la gran diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, en el cuadrito este ponemos la cita bíblica de Efesios, ¿no? Que es la carta de San Pablo, y hacemos una respuesta. En este caso yo pues las respuestas que doy son ejemplos para que ustedes también lo hagan en casa, ¿de acuerdo? Pero con sus propias respuestas. Por ejemplo, ¿de qué trata el texto? Yo he puesto, es una exhortación del apóstol San Pablo a la comunidad de Éfeso. Es decir, que los efesios son la comunidad de Éfeso. Y vas a tu libro de geografía o de historia y te pones a buscar Éfeso. ¿Qué era Éfeso? Entonces comienzas a relacionar todo, ¿de acuerdo? Historia, geografía. ¿Y cuál es el mensaje? Bueno, según lo que he leído, es fortalecernos en la lucha espiritual con las armas que nos da la iglesia. Porque San Pablo habla como que de armas, ¿no? Revestidos, dice, de la justicia de Dios, empuñando las armas de la luz. Porque nuestra lucha, dice, no es contra la sangre ni la carne, sino contra los espíritus. ¿De qué está hablando San Pablo? O sea, de una lucha, una batalla, un combate, una guerra. ¿Hay una lucha espiritual? ¿Es verdad que hay una lucha espiritual? Bueno, ese es el mensaje, ¿no? Que yo he entendido, que les dice que hay que fortalecernos, agarrar el escudo, el yelmo, ¿no? La coraza, es decir, revestirse con esta armadura para ir a la guerra, ¿no? Y después dice, ¿qué me dice la lectura? Entonces yo he puesto que de toda esta lectura, después de hacer una meditación, ¿no? De esto, que frente a las tentaciones del mundo tengo dónde apoyarme, ¿no? Dice que la lucha no es contra la carne ni la sangre, es decir, contra lo que hace daño a mi cuerpo. Por ahí ponte una enfermedad. O sea, ¿cuál es la lucha más grande? Es la lucha del espíritu, la lucha espiritual. Cuando me calumnian, con las tentaciones que tengo, ¿no? De pensamientos, de odio, de muerte, de querer robar, de querer hacer cosas malas, de menospreciarme, todo eso pasa por la mente, en el espíritu. Y hay una lucha interna que a veces no sabemos combatir, pero dice San Pablo, apóyense, ponte la fe como escudo, ponte la oración. Incluso dice, habla de la castidad también, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Es lo que dice, con lo que me dice a mí la lectura. ¿Y cómo yo respondo a Dios? ¿Cómo respondo a Dios? O sea, es decir, que Dios está esperando una respuesta de mí. Bueno, yo he puesto que siendo sincero conmigo mismo, ¿no? ¿Qué significa ser sincero conmigo mismo? Muchos de sus compañeros han puesto en la verdad que es ser sincero, ¿no? Yo pienso que esta es una de las características de la verdad, ¿no? De ser verdadero. Es entrar en la verdad, es también ser sincero consigo mismo. Porque uno a veces es sincero con el otro, pero no es sincero consigo mismo. Y eso, para eso requieres también de tú someterte a la verdad. Y la verdad es la luz, Jesucristo, ¿no? Cuando tú digamos,
te pones bajo la sombra de Cristo, te ves a ti mismo, quién eres, y te das cuenta que muchas actitudes que tienes son actitudes que no son de una persona que no tiene el Espíritu Santo. Pero eso no nos debe escandalizar, eso simplemente es un comienzo para acercarnos a Dios, ¿no? Entonces yo digo, siendo sincero conmigo mismo, de las falencias que tengo, yendo a la misa, ¿no? Que si por ejemplo no he ido a la misa hace tiempo, pues me acerco para escuchar la palabra, confesando mis pecados, ¿no? Y ¿cómo contemplo a Dios en mi vida? Bueno, por medio de su palabra en la Escritura, en mi familia, ¿no? Esas son algunas de las preguntas que tú puedes hacer en relación a la lectura que has leído, ¿no? Como puedes también formular otras, pero siempre en este espíritu, ¿no? ¿Qué es lo que Dios te dice a ti en tu vida concreta en esta lectura? ¿Y qué es lo que te pide de alguna manera? Bien, queridos estudiantes, para el día de hoy esta es la clase, presentarles un poco la lección divina, la forma correcta y la forma, digamos, aconsejable de poder entrar en la escritura, además de que, porque Dios tiene una relación particular con cada uno de nosotros. ¿Y cómo tú vas a poder saber qué es lo que Dios quiere de ti? Estimados jóvenes, ¿no? Todavía no me sé sus nombres, pero apenas me vaya familiarizando, yo te diré, tú con tu nombre y tu apellido. ¿Tú sabes qué es lo que Dios quiere de ti en este tiempo? No, sí, no lo sé. Bueno, puedes preguntarle a Dios y una de las maneras de hacerlo es acercándote a la lección divina, a la escritura, haciéndote estas preguntas, Dios te dará una respuesta para ese problema concreto que tienes hoy, incluso para lo que estamos viviendo en este tiempo del coronavirus, de estar en casa, de cuidarnos, de ver qué cosas son más importantes, ¿no? En este tiempo, para poner las cosas en su lugar, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros responder a estos tiempos? Entonces, simplemente pues les dejo esto, yo les pasaré la actividad a continuación de finalizado el video y siempre por Classroom. Queridos jóvenes, acostumbrémonos ahora y les pido este favor personal. Quienes puedan y los que pueden también tienen la posibilidad de crearse un correo Gmail para el Classroom, estupendo, porque es ahí donde recibiremos las tareas y bueno, los que no pueden definitivamente me lo pasan por WhatsApp, no hay problema. Bien, de mi parte, pues, pedirle a la Santísima Virgen María que habite en sus hogares, que siempre les dé la fuerza y la alegría a ustedes jóvenes que la tienen y compartan esta alegría con los demás. Gracias, que Dios les bendiga.